levantar la mano si quieren hacer su pregunta directa al doctor o dejar sus preguntas escritas en el chat. Recordamos que para efectos de certificación deben ingresar su código entregado vía mail junto al nombre completo en su identificación de Zoom. La asistencia será tomada en un inicio mediante verificación de nuestra parte y al final antes de la ronda de preguntas en donde se enviará un formulario para ello. El día de hoy tenemos el gran agrado de tener un gran expositor con su charla titulada Creencias en Salud Bucal y Tiempos de Crisis, dictada por el doctor Jaime Segovia, quien es cirujano dentista titulado de la Universidad de Valparaíso. En dicha universidad también cursó su especialidad en periodoncia e implantología y además tiene un magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello. Le damos una cordial bienvenida y espero que disfruten de su charla. Hola, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. La idea es que puedan, antes de partir, compartir, o sea, escanear este código y responder un par de preguntitas, ¿ya? Es un código QR, por lo tanto, espera un poquito, voy a tratar de salirme. Ahí se viene el chiste de las fotos, ¿sí? Que si no, no me veo a mí nomás. Ahí sí. Ya. Por favor, un minutito para escanear ese código y responder un par de preguntas. Son preguntas más que nada como para que se adentren del tema. No hay preguntas correctas ni, o sea, respuestas correctas ni respuestas erradas, ¿ya? Lo importante es que pongan lo que piensan para, para hacer un poquito de introducción. Mientras ustedes la responden, quería agradecer al Centro de Estudiantes por invitarme. Me pidieron una conferencia, ojalá que tuviera alguna relación con la contingencia nacional, y la verdad como que desde la periodoncia yo encontré que no había mucho que hablar respecto a la contingencia nacional, pero hay un tema que a mí me ha interesado hace un par de años, y que es el de las creencias en salud, y tiene que ver con un montón de fenómenos que vamos a hablar hoy día durante esta charla, ¿ya? Entonces, la idea es como que a medida que vayan saliendo algunas temáticas, vayan generando quizás, no sé si preguntas, a mí me gustaría que más que nada al final de la charla pudiesen compartir qué les pareció y lo que creen ustedes respecto al tema, porque si bien yo no soy psicólogo, ni tampoco tengo estudios formales de este tema, solamente es una humilde exposición en el fondo de lo que yo entiendo y lo que yo creo que es relevante que nosotros sepamos, ¿ya? Ya lo contestaron, ¿cierto? ¿Estamos bien como para partir? Yo no puedo ver el chat, así que cualquier cosa me tienen que avisar por audio. Profe, ¿Mm? lo que pasa es que los niños dicen que está bloqueado y necesita permiso. Creo que está dejando solamente a correo institucional de la UE. Ah, no. Déjenme arreglarlo al tiro. Está configurado siempre así. Tienes razón. Ahí actualicen y ahí debería estar desbloqueado para cualquier persona. Voy a volver a compartir. Vamos a dar un minutito más. No sé si se escucha la música para que no se sienta tan el vacío.
La gracia es que fuera anónimo, pero parece que le está pidiendo igual el correo electrónico. Ahí lo voy a... Está configurado como para prueba. Ya, en función del tiempo, vamos a partir nomás. Si les quedan algún par de preguntas, las pueden contestar nomás, ¿ya? Bueno, el título de esta charla se llama Creencia en salud bucal y tiempos de crisis, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un link entre dos temas como son las creencias en salud bucal y cómo esto se podría quizá relacionar un poco con entender cómo la gente y las creencias de la gente funcionan en estos tiempos caóticos. Ahora vienen las fotos chistosas. Esta historia partió con esta niña que está aquí. Ella se llama Paulina. Yo la conocí cuando tenía como 23 años. Ahí tenía como 23 años, como 25, 24 por ahí. Y nosotros trabajamos juntos en una época donde yo tenía pocos ramos. Trabajé paralelamente a la universidad y ahí la conocí. Luego de eso pasaron un par de años hasta que nos reencontramos nuevamente en la universidad. Ella estaba trabajando, yo me acuerdo, en química y farmacia. Ella es psicóloga y estaba a cargo de los ramos de autorregulación de primer año. Me acuerdo que esa fue una vez que la fui a ver a farmacia. Pero como la vida es loca, nos volvimos a encontrar porque por casualidades de la vida una vez nos topamos y me dijo que necesitaba como cambiarse de casa por un tiempo cortito o indeterminado hasta que encontrara algo. Entonces yo le dije, oye, yo tengo una pieza desocupada, así que es justo la pieza que estoy ahora. Y resulta que al final de eso vivimos casi 2 años juntos, después eh, de una vez que nos juntamos. Y ahí obviamente empezamos a compartir más cosas, cosas divertidas, cosas tristes, cosas de todo, hasta cosas como armar un árbol de Pascua, y también un par de carretes. Bueno, y ella casualmente estaba estudiando también un magíster en educación superior, ¿ya? Como ella se dedicaba a la universidad, también estaba estudiando eso. Y resulta que a partir de eso siempre conversábamos en las noches, como que hablábamos de cosas que nos llamaban la atención y compartíamos en el fondo su visión de psicóloga y yo como dentista, profe. Y un día llegamos a hablar de la psicología de la salud, no me acuerdo por qué. Entonces ella me dijo que había una rama de la psicología que en el fondo estudiaba los procesos de qué pasa en la mente de la gente cuando está sana, cuando está enferma y antes los procesos de atención. Todo esto como en un mismo nombre que se llama como la salud, enfermedad, atención, los procesos o en el fondo
este continuo entre que alguien está sano, alguien se cuida, alguien que tiene acciones preventivas, alguien que se enferma, y el fenómeno de tratarse, porque también la atención médica odontológica también tiene su estudio. Y lo primero que fue como lo que yo saqué por conclusión es que los odontólogos sabemos muy poco del tema. Nosotros usualmente no sabemos nada, yo por lo menos en mi malla, no había nada de psicología. Me acuerdo que cuando hubo algunos temas de acreditación, de modo que se luchó porque hubiese al menos algo de psicología en la malla, y actualmente por lo menos en la Universidad del Paraíso hay un semestre, lo cual yo creo que es bastante bueno, pero también yo creo que es poco, debería haber un poco más. Bueno, y ella también me dio otras lecciones. Por ejemplo, esto que ven acá es miel, limón, jengibre principalmente, y unas hojitas de menta probablemente. Entonces, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que Paulina, cada vez que se sentía mal, tomaba limón, jengibre y miel, y era para todo. Si le dolía la garganta, era un tecito con limón, jengibre y miel. Si se sentía mal de ánimo o con baja energía, tomaba lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que una vez empezó a enfermarse y se enfermó harto, y cada vez como que fue una enfermedad de varios meses, y como que empezaba cada vez a estar peor, 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 y seguía tomando y tomaba más limón con miel. Y entonces yo le decía, oye, Paulina, tú tienes que ir al médico, ¿no quieres que yo por último le pregunte a un amigo y no sé, a ver si yo tengo algún antibiótico de muestra para darte, no sé? Me dijo, no, sí se me va a pasar, y se me va a pasar. Hasta que finalmente un día estaba tan mal, y tenía tanta tos, que me dijo así como, ¿todavía te quedan de esas pastillas? Yo me acuerdo perfectamente. Y al final yo me acuerdo de que le di un par ¿no? de que fue acitromicina, todo, y ni siquiera se la tomó, de haberse tomado una, y después me dijo, no me la tomé. Y de ahí como que se empezó a mejorar un poco, pero volvió a caer. Entonces yo decía, ¿por qué ella, por qué le hace el quita al médico? ¿Por qué no cree lo que yo le digo? Si está sintiendo cada vez peor, ¿por qué lo evita? ¿Ya? Y en el fondo, lo mismo que ella me había enseñado me estaba dando un poco la respuesta. Aquí sale una persona que estaba pensando, y en general, nosotros podemos pensar que, ¿qué hace que en el fondo que los individuos realicen acciones preventivas o acciones o busquen atención médica? ¿Ya? Y esto no solamente tiene que ver un poco con el dentista, sino también con cualquier patología a nivel psicológica, eh, médica o de cualquier otro tipo. Y también se refiere bastante a las acciones preventivas que actualmente se están creando por este tema del COVID. ¿Ya? Actualmente existe un paradigma biomédico principalmente, si bien están otros tipos de paradigmas declarados, todavía está reinante el paradigma biomédico, a pesar de que se hable un poco más de otro. Y este generalmente otorga una mirada muy biológica y muy reduccionista a los problemas de salud. ¿Ya? Es como, en el fondo, qué agente patógeno te está causando la enfermedad, o qué procedimiento, o qué complejidad te está causando el problema de salud, y listo. Y eso sería todo lo necesario. ¿Ya? Pero esto ha creado una respuesta en la misma medicina o en algunas disciplinas sociales y de humanidades, ante lo cual se creó hace bastante años ya, lo que es la psicología de la salud, ¿ya? Y en algunas asignaturas, perdón, en algunas carreras, sobre todo en medicina, se le habla de humanidades médicas, y está en tendencia en todo el mundo en que se incluyan en las mallas curriculares ciertos aspectos de antropología, sociología, psicología, porque en el fondo necesitamos, como profesionales de la salud, tener un entendimiento mayor de lo que es la experiencia del ser humano. El ser humano es más que células, obviamente es células, funcionamiento, fisiología, todo, pero también hay un componente psicológico detrás. Entonces, la tendencia está hacia incluir este tipo de contenido en las mallas curriculares de toda el área de la salud. Por lo menos medicina en nuestra universidad tiene. Todas las carreras, por ejemplo, enfermería o obstetricia, tienen antropología y esas cosas. Entonces, los dentistas nos estamos quedando bastante atrás. Yo sé que por lo menos ontología en la Chile tiene bastante desarrollado el tema de las humanidades, y tienen incluso asignaturas de eso en los primeros años. ¿Ya? Y la psicología de la salud nace como un poco de respuesta a esto, y a la psicología de la salud le interesan todos los aspectos psicológicos que intervienen en la determinación del estado de salud,
en el riesgo de enfermar, en la condición de enfermedad propiamente tal, y en la recuperación, así como las circunstancias interpersonales que se manifiestan en la prestación de servicios de salud a la población, ¿ya? Por eso se le llama como un continuo de salud, enfermedad, atención. ¿Ya? Y esto saca un poquito al psicólogo de la típica, del psicólogo que nosotros pensamos ahí como el psicólogo clínico, que en el fondo tú le estás contando los problemas y él te está ayudando. ¿Ya? Y las preguntas, puse un par nomás, por ejemplo, acá, de que trata la psicología de la salud, van, por ejemplo, a entender por qué los diabéticos no siguen sus tratamientos, a pesar de que ellos saben que están enfermos, que están en una carrera quizá hacia, no sé, perder la vista o morirse de frentón. ¿Por qué no siguen los tratamientos? ¿Por qué no se toman los remedios? ¿Por qué comen cosas que no les corresponden? ¿Por qué las personas no usan condón, por ejemplo, en conductas de riesgo, sabiendo que los riesgos que hay, por qué no los siguen ocupando? O cómo lidian las personas la preparación para la muerte. O cómo también lidian las personas con el dolor crónico, por ejemplo, no sé, por las personas con fibromialgia o con otras enfermedades que tienen mucho dolor y que el dolor no cede. Y también, por ejemplo, ¿por qué las personas no se hacen screening? ¿Por qué no se hacen, por ejemplo, exámenes de rutinarios de VIH? ¿Por qué las mujeres no se hacen Papa Nicolau? ¿O por qué no se hacen las mamografías cuando tienen que hacer, sabiendo de que aún que existe la posibilidad de que haya algo, pero que si lo detectan en etapas tempranas, no va a tener grandes consecuencias? Y a pesar de todo eso, la gente no se lo hace. ¿Ya? Hay varias teorías, modelos o ideas que ayudan en el fondo a entender los procesos de cómo actúa la psicología de la salud. Si bien ninguna explica los procedimientos por sí sola, cada una tiene elementos súper importantes para ayudarnos a entender cómo la gente se enfrenta a este proceso de salud, enfermedad, atención. Por ejemplo, voy a tratar de explicar algunas, ¿ya? La teoría de la acción razonada puede ser súper lógica para nosotros, pero en el fondo relaciona intereses, creencias, actitudes, intenciones y conducta, y señala que el mejor predictor de la conducta es la intención de llevarla a cabo, ¿ya? Y sugiere indagar la intención real de involucrar conductas saludables. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, si alguien como que, no sé, perdone si ocupo muchos ejemplos de periodoncia, pero eh, hay que indagar en el fondo bien cuál es la razón o la intención de la gente de cambiar o de someterse a una terapia que sabe que va a ser para toda la vida, y a pesar de que es súper lógico que obviamente yo necesito tener una intención, hay gente que a la clínica no llega muy convencida de algunas cosas, y eso le sirve bastante a los estudiantes para darse cuenta cuándo un paciente le va a cumplir o no, ¿ya? Y eso, en este fondo, lo que hablan es la intención. Hay otro modelo, que es el modelo de información, motivación y de habilidades conductuales, y que habla de que en el fondo la información por sí sola no es suficiente para alterar una conducta. Nosotros creemos usualmente que haciéndole educación en, no sé, en salud bucal, la gente obviamente va a tener todas las herramientas del mundo para entender el por qué tiene, no sé, periodontitis, o por qué puede evitar las caries con tipo de cepillado, con interdentales, con cualquier cosa, pero la información no es por sí sola no sirve. Es lo mismo que, no sé, yo sé que si no me pongo cinturón de seguridad, tengo probabilidad de morir si choco, y la gente igual no se lo pone, entonces solamente el saber no va a ser suficiente. Y lo que habla, y esto también involucra la motivación, a veces uno cree que la motivación es lo mejor, y uno tiene súper como dentista que hay que motivar a la gente, pero cómo motivar a la gente también, no por estar nosotros contentos y hablarle así y mostrarle un modelo, va a generar motivación. Habla también de las habilidades conductuales, que en el fondo esto son como en el fondo las herramientas que tú tienes. Por ejemplo, si el paciente ya se sabe cepillar como de alguna manera bien, tú puedes trabajar como para mejorarlo, ya tiene la herramienta lista, tiene la habilidad conductual lista, pero tú tienes que mejorarla. Pero si alguien no se cepilla nunca o no tiene ninguna intención de hacerlo, es difícil como lograrlo, ¿ya? Y si tú tienes, por ejemplo, la habilidad hecha, se dice que tú pasas como casi directo hacia el cambio de hábito de verdad. Por lo tanto, necesitas una triada que en el fondo es más que la motivación y la información o la creencia de que algo está bien. Y la gente que tiene ya ciertas como conductas va a tener muchas más posibilidades de que tú la puedas convertir en algo, algo que perdure. Este otro modelo se llama modelo transteórico, y este modelo es típico, yo siempre lo pienso en las dietas.
¿ya? Y habla que, por ejemplo, describe etapas para la adquisición de conductas saludables. Por ejemplo, la primera etapa es la precontemplación, es decir, tú estás gordito ahí y, y tú como que ni te mirás al espejo, estás haciéndote el loco, tú estás con tu vida normal, no te importa cómo estás. En la precontemplación tú empiezas a mirarte así como, sí, en verdad esta polera no me queda bien, ¿qué puedo hacer? Ya, pero como que ahí te empieza a dar el bichito. En la preparación es cuando tú dices, ya, ok, esto se acabó, yo no voy a seguir siendo así de gordo. Y ahí yo hago la etapa de acción, donde adopto nuevos hábitos, ¿ya? Y finalmente está la etapa de mantención, donde esta conducta de salud se puede mantener, pero también está el riesgo de volver a caer de nuevo en la precontemplación, ¿ya? Esto sirve no solamente para dieta, sino que también sirve para los temas de salud. Si de repente hay gente que se ve, hoy tengo un hoyo en el diente, tengo, no sé, la encía roja, chuta, ya me hago el loco, hasta que en un momento ya tengo que hacerme cargo, ¿ya? Entonces, esto es súper bueno porque ustedes pueden identificar en qué parte de sus pacientes, en qué parte de esta rueda están en relación a su salud bucal o algún otro problema de salud. Hay otra teoría que tiene un punto muy importante que a mí me gusta bastante y sirve tanto como para educación como para salud, y que tiene que ver con la autoeficacia, ¿ya? Y la autoeficacia es la creencia que yo tengo, que tiene cada persona de que puede lograr alcanzar exitosamente una meta o una conducta. Por ejemplo, si yo no creo que soy capaz de mantener sana mi encía, jamás lo voy a lograr o tengo menos posibilidades. Es lo mismo cuando, por ejemplo, en la U están en cuarto y dicen, no, no voy a poder, me lo voy a echar todo. Obviamente, si tienes ese pensamiento, tienes muchas más posibilidades de no lograrlo. Y esto esto hay que estar súper ojo, por lo menos cuando tengan pacientes, porque si uno le dice, por ejemplo, a los pacientes, se te van a caer todos los dientes, hagáis lo que hagáis, en 5 años no vais a tener dientes. Estamos destruyéndole la autoeficacia que tienen los pacientes. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los pacientes que ellos son capaces de mantenerse sanos y que ellos tienen todas las herramientas y todas las posibilidades de mantenerse sanos, porque si nosotros le decimos que no hay posibilidad y que todo ya está encaminado hacia el edentulismo, a menos que de verdad sea así, es súper mala estrategia matar la autoeficacia de la gente diciéndole que no pueden o que no pueden evitar. Es como, por ejemplo, la gente que fuma, que dice, no, igual me voy a morir de cáncer, como que sigue fumando. Entonces, como que no tienen herramientas para salir del fondo de este círculo vicioso de la enfermedad, de adquirir una conducta preventiva. Una de las cosas, uno de los modelos más conocidos es el modelo de creencia en salud, y no se llama teoría, sino que se llama modelo porque en el fondo no está comprobado de que sea propiamente tal, y como que la comprobación, en la teoría suena súper lindo, pero en la práctica ha sido difícil comprobar que de verdad funciona, pero de verdad da una explicación bastante buena de cómo podría funcionar las creencias de la gente. Por ejemplo, habla de que la probabilidad de que una persona adopte o mantenga una conducta para prevenir o controlar una enfermedad va a depender de varias cosas. Hay varias modificaciones de este modelo, por lo tanto en algunos hay unos elementos y en otros no. En general está el grado de motivación e información que tenga sobre su salud, la autopercepción como potencialmente vulnerable ante la enfermedad, percibir la condición como amenazante, estar convencido de que la intervención o el tratamiento es eficaz, y la percepción de la poca dificultad en la puesta en marcha de la conducta en salud. Por ejemplo, si hablamos de perio, para variar, obviamente tiene que tener un grado de motivación para mejorarse y tiene que conocer de qué se trata la enfermedad y todo eso. Nosotros hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Hasta ahí más o menos nosotros llegamos con nuestro tratamiento. Se tiene que sentir vulnerable ante la enfermedad, es decir, como darse cuenta de que le está pasando. Uno de los grandes problemas es que la gente no se siente vulnerable ni lo siente como una amenaza hasta que le duele. Entonces, cuando se dan cuenta de que puede ser un problema mayor y que les va a pasar, es como típico, a mí no me va a pasar eso, o me va a pasar, pero mucho más allá. Entonces, cuando la gente siente esa vulnerabilidad y ve que de verdad a ellos les va a pasar, pueden tener cambio en su salud. Y lo otro es estar convencido de que la intervención del tratamiento es eficaz. Si usted le dice, hágase el tratamiento, pero igual va a perder los dientes, obviamente el paciente puede no hacerse el tratamiento. Y lo otro es la poca dificultad de la puesta en marcha. Es decir, si usted le dice, no, tiene que venir 20 veces y lavarse los dientes cada 5 minutos, y como que se empieza a complicar el asunto, y el paciente puede no ir hacia una conducta saludable. Este esquema también es bastante bueno,
y habla también de estos temas, de la susceptibilidad, de la severidad, de percibir la enfermedad como una amenaza, ver los costos y beneficios, y todas estas variables que son anexas. Por ejemplo, consejo de gente, saber que un amigo tiene la enfermedad, o variables como el sexo, la edad, otras cosas. Y en general esta teoría dice que se podría predecir la ocurrencia de una conducta de salud o preventiva de una enfermedad cuando el sujeto en cuestión se percibe como susceptible a un problema de salud que le amenaza, que valora como grave y respecto al cual considera que la acción que puede emprender será beneficiosa y no demasiado onerosa. Otra teoría es la teoría de la autodeterminación, y esta tiene muchas variantes porque se puede ocupar desde para motivación de, no sé, en empresa hasta para educación. En general habla de que hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La motivación más clásica es la extrínseca, que tiene que ver con recompensa y amenaza. Es como, sí, o yo quiero que mi mamá me dé permiso, entonces por eso vengo. Todo lo que está fuera de ti. La motivación intrínseca usualmente es la mejor y siempre tiene que estar ligada como a que yo quiero mejorar, o yo quiero ser mejor persona, quiero estar más saludable. Entonces ustedes tienen que identificar a dónde está la motivación de sus pacientes. Si está dentro de ellos, hacia usualmente todos esos pacientes que quieren mejorar por ellos mismos, por bienestar, todo eso es un indicador de que el paciente probablemente vaya tenga mejores conductas hacia la salud. Si usualmente es como porque me mandaron, porque no sé, quiero hacerme una prótesis después, usualmente eso va a estar un poco extrínseco y va a tener un poco más de problemas. Y esto detalla un poco de la competencia, de las relaciones sociales y la autonomía. Aquí se empiezan a mezclar un poco las cosas, ¿ya? Tiene que ver un poco también con cómo se van mezclando estos modelos, y van apareciendo palabras o términos que son similares. Esto también es súper bueno. A mí, yo me acuerdo que me cambió la vida cuando alguien me contó que existía eso, ¿no? Yo me acuerdo que fue la Karen Hansen todavía, porque la Karen Hansen estaba haciendo en esa época un curso de psicología en la Chile. Hizo una clase en periodoncia hace mucho tiempo de locus de control. Y la verdad me cambió la forma de ver los pacientes y los estudiantes también. Por ejemplo, una persona con locus interno se siente con la capacidad de lograr una conducta positiva y adherente, y está basado en que la persona cree o piensa que sus acciones personales son determinantes de su propio estado de salud. Es como, pucha, sabe que yo en verdad, eh, por mi culpa, yo no me he lavado, y en general yo he sido responsable, yo sé que ha sido mi culpa. Usualmente la persona se responsabiliza a sí mismo de sus problemas, lo mismo que un estudiante. Y los pacientes con locus externo es todo lo contrario, es como, es que usted no me llamó, es que usted no me ha hecho el tratamiento bien, es que mi mamá, cuando yo era chico, no me lavaba los dientes, no teníamos pasta, y después mi mamá nunca me llevó al dentista. O sea, está echando hacia afuera todo absolutamente. Identificar hacia dónde está el locus de control de nuestros pacientes es súper bueno para saber ante qué posición están. Obviamente la gente que tiene el locus de control interno es mucho más favorable para hacer cualquier intervención. Y las de locus externo hay que tratar de internalizar de a poquito de una manera no muy agresiva, porque obviamente si le decimos todo es tu culpa, no vamos a lograr nada. Entonces aquí tenemos una ampolletita que claramente no es un humano y que tiene muchas decisiones. Y en general lo que me gustaría que se quedaran es que en general las decisiones en salud de las personas son mucho más complejas de lo que aparentan. Si nosotros pudiéramos decir simplemente como, es que este gallo es cochino, por eso no se limpia, o la gente es floja, es muy fácil y nosotros lo escuchamos. Lo hemos escuchado desde que estudiamos hasta ahora. Entonces, cuando nosotros nos abrimos a entender los procesos de enfermedad, de salud, enfermedad, atención desde una perspectiva más psicológica, tratando de entender por dónde se mueven las motivaciones del paciente y por qué hace o no hace las conductas de salud o de prevención, todo se vuelve más complejo y no es tan fácil hacer juicios de valor. En general, cuando la gente trata de buscar estudios de esto, a partir de las creencias, usualmente el área odontológica es muy frecuente encontrar cosas muy ligadas a lo cognitivo, es decir, no sé, creencias de salud en tales cosas, o conocimientos acerca de la higiene bucal. Todo está absolutamente cognitivizado, todo está absolutamente hacia el conocimiento, ¿ya? En este caso, está un estudio que es cuantitativo y si viene un mix, porque
está basado en un instrumento que está validado, que es cuantitativo, pero al mismo tiempo ese instrumento tiene base, si se dan cuenta, miden el locus de control, si está interno o externo, la autoeficacia y las creencias, ¿ya? Y en general, por ejemplo, decía de que los cuidadores que son formales de la gente usualmente tienen más creencias positivas que los cuidadores ocasionales. Y si se dan cuenta, los estudios que se hacen con este tipo de instrumentos, que ya viene todo predefinido. Por ejemplo, dice, aquí hay cosas verdaderas y falsas. Por ejemplo, los productos fluorados son los más adecuados a los niños. Creo que los dientes deberían durar toda la vida. Esas son cosas que la gente a veces no sabe. Creo que un método de cepillado es tan bueno como el otro. Creo que las enfermedades de las encías pueden prevenirse. Aquí dice, si las encías sangran cuando cepillan los dientes, por lo general significa que debes dejar de cepillarlo. Usualmente mucha gente no se pasa seda dental porque dice que me sangra. Pero ahí es cuando uno tiene que ser capaz de explicarle que te sangra porque no te lo pasas, pero es difícil de explicarlo, ¿ya? Y hay un montón de otras sentencias ahí que se pueden discutir. También están los estudios cualitativos que tratan de ver esto, pero en general, si se dan cuenta, este estudio cualitativo, si bien tuvo una metodología distinta, igual es súper cognitivo. Por ejemplo, habla de cuál es la importancia de la salud en su cuidado, las personas encargadas del cuidado de la salud bucal, el uso de la pasta fluorada, la percepción de la salud bucal del párvulo, estímulos positivos o negativos asociados, y necesidad de mayor información. Igual tiene una tendencia cognitiva, en ningún momento los estudios cualitativos siempre se tratan de ocupar para entender los por qué. Por ejemplo, podríamos decir por qué, no sé, los niños y los papás no se preocupan tanto de la higiene bucal de los dientes temporales. Hay muchas creencias acerca de que para qué los vamos a cuidar si se van a salir, ¿ya? Y en general, no sé, por el uso de la pasta fluorada, ¿por qué? ¿Por qué no la ocupa? Porque sí, han habido cambios últimamente en la guía del MinSal acerca del uso de la pasta fluorada, y eso se podría investigar los por qué en el fondo. Siempre las investigaciones cualitativas tratan de buscar más el por qué que el qué. Respecto a este tema, una vez estas dos personas que están aquí, el Germán y la Francisca, me pidieron ser sus profe de tesis, me acuerdo, y yo les propuse a trabajar algo de este tema de las creencias en salud bucal en personas que asisten a la facultad de ontología, porque obviamente si tienen contacto con gente, usualmente los estudiantes de ontología tienen más posibilidades tienen más tiempo para tratarlo, para conversar, para explicarle, están un poquito más forzados a hacer esta educación y motivación en salud. Entonces, les voy a mostrar algunos resultados cortitos. En general, la gente está bastante más habituada en estos ambientes odontológicos a saber bastante más que la gente normal. Por lo tanto, les preguntamos qué sabían de las caries, del tratamiento y todo eso, y en general saben más o menos de qué se trata, entienden de que hay un rol del azúcar, incluso hablan de los ácidos, y que tiene que ver un poco con la higiene también, ¿ya? Pero respecto a la parte periodontal, yo no sé si nosotros fallamos como tratante o es difícil explicar lo que es la enfermedad periodontal. Yo creo que igual puede ser un poco por allá, porque la gente siempre la tiende a entender como una infección. Y de hecho en algunos textos está como infección, pero eso trae como consecuencia que la gente piense que se trata como todas las infecciones. Es decir, si yo tengo una infección, obviamente me van a dar un antibiótico, por lo tanto, ¿por qué no me estás dando antibiótico? ¿Ya? Sí hay un rol de la higiene, pero la verdad como que tú le dices enfermedad periodontal a la gente y la gente no te entiende. Hay que escarbar un poquito y de la encía y... Ah, sí, y ahí te dicen, pero tú le dices de comienzo y nada. Pero siempre está ligado mucho a la infección, por lo tanto, lo más probable es que si una persona tiene algún problema de encía, se va a tomar la amoxicilina que le sobró de un tratamiento incompleto a ir a de repente consultar a un dentista. Y todos sabemos que la amoxicilina en la encía funciona hasta por ahí nomás. Y una cosa interesante que salió es que el origen de las creencias en salud bucal de nuestra población, usualmente, nosotros no somos el mejor referente, ¿ya? Usualmente las creencias en salud se heredan de gente confiable como tu familia o tus amigos. Claro, es que a un amigo le pasó esto, un amigo se hizo un tratamiento de conducto y se le quebró, él perdió el diente después, así que los tratamientos de conducto están súper mal, como que rompen los dientes, al final igual se pierde. Entonces, ese tipo de creencia se traspasa entre gente conocida y tú le puedes decir al paciente, no, si el tratamiento de conducto no rompe el diente, lo que pasa es que la gente, si no se hace la restauración, inmediatamente, obviamente el diente queda debilitado y se va a romper. No, es que hace mal igual. La gente no te va a creer, porque obviamente tiene mucha más validez una persona
cercana que vivió algo a tú como dentista que los quieres embaucar probablemente. Entonces nosotros, lamentablemente, como hay una correlación entre dinero y nuestro actuar, nuestra credibilidad baja bastante. Lo más probable es que si nosotros estuviéramos inmersos en un tema donde las lucas no fuera no el problema, podrían creer mucho más en nosotros. Ellos nos ven como, si se dan cuenta, como salió ahora en las noticias cuando decían que los dentistas estábamos sin trabajar y que estábamos pobres. Claro, todo Chile así, claro, está bien, esos gallos que son usureros. Entonces, como obviamente tenemos un rol complicado para enseñar y educar a nuestra población. Hay estudios que están mejor diseñados. Quizás si yo hubiese hecho el estudio nuevo, quizás lo hubiese orientado de otra manera. Y ocupan, por ejemplo, habla bajo el modelo de creencia en salud, de las prácticas de higiene y las creencias en adolescentes, ¿ya? O en púberes, prepúber. Y en el fondo esto fue aplicado, es cualitativo también, y estuvo aplicado también en base a esto porque les preguntan cosas de autoeficacia, barreras, susceptibilidad, qué tan vulnerables se sienten ante la caries y las enfermedades bucales en general. Y se dan cuenta de que hay mucha motivación en esta etapa, obviamente por la estética, no quieren tener dientes de otro color, en general les da flojera, cepillarse no les gusta, cuando están lejos de la casa no lo hacen. Entonces, este tipo de cosas de repente nos puede dar un poquito más de pistas para entender cómo son los fenómenos. Otro estudio también, este es mexicano y también es cualitativo, que en el fondo trataron de explicar cuándo la gente busca atención odontológica. ¿Ya? Entonces, obviamente esto explica a través de este modelo que ellos identifican un problema de salud bucal a través del dolor, de sensibilidad, mal aliento u otros. Y lo primero que hacen es buscar métodos alternativos de solución de este problema. Es decir, no sé, ponte, no sé, hojitas de matico en la encía, o ponte aspirina molida, paracetamol, clavo dolor, todos conocemos esas cosas que hacen los pacientes, ¿ya? Y en general, cuando esto no sucede, esto no funciona, obviamente, recién van a la atención formal. Y esto se hizo a través de entrevistas. Y esto de repente puede ser más, para entender estas cosas, es mejor este tipo de estudios que simplemente hacer un checklist de un instrumento validado. Ya, y en el fondo hablan aquí que en los servicios buscan servicios de salud por lo económico y por la confianza en el dentista. Ya, pero que el apego al tratamiento a largo plazo depende de otras cosas, desde el hábito de la infancia del paciente, la explicación desde el dentista, y tener tiempo para las indicaciones y el tratamiento. Ya, usualmente hasta la resolución del dolor, la odontología funciona como bien, y de ahí el paciente, nosotros sabemos que se puede perder mucho tiempo. ¿Cuántas biopulpectomías se pierden? O los pacientes que se van con los provisorios. Cuando se soluciona el problema base, los pacientes a veces se olvidan. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, como odontólogos o como casi odontólogos, ¿tenemos herramientas reales más allá de la educación y la motivación que nosotros nos dicen que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo le dedica un odontólogo titulado a la educación y a la motivación? Y aparte, es como ya, eduque y motive, pero ¿cómo? ¿Hay alguna herramienta? No tenemos idea. Lo primero que aparece aquí, y que sale en los libros, por lo menos en el Linde, en todos lados, y que está dentro de los planes curriculares de Europa por lo menos, es la entrevista motivacional. ¿Ya? Y la entrevista motivacional es un método comunicacional que en teoría está basado en la evidencia, y que se ocupa en reducción de peso y un montón de otras formas para generar adherencia. Y en el fondo es como un aconsejamiento colaborativo para llevar a la propia motivación de la persona a lograr un cambio. Y esto en general se logra con varias estrategias. Esto es una super reducción que voy a explicar ahora, pero en general es como sentarse con el paciente y tratar de hacerle preguntas abiertas para que saque un poco lo que tiene dentro, ¿ya? Nunca preguntas que te digan sí y no, porque no va a fluir nada. Entonces, usualmente uno dice, no sé, ¿por qué quieres tratarte tu problema de encía? Entonces la gente te dice, sí, lo que pasa es que me sangra. Ah, ya, te sangra. Entonces ahí tú tienes estrategias de reforzar las afirmaciones, así como ya, tú me estás tratando de decir que
también repetir, hablar, el reflejo es como repetir, o tratar de como tu persona sentir, hay que ser súper empático. Esto lo pueden revisar, hay todos estudios sobre esto, hay guías ministeriales incluso. Y finalmente uno puede resumir así como ya, entonces, de tratar de buscar desde lo mismo que quiere el paciente como para ocuparlo en su contra, ¿ya? Y es tratar, y son técnicas que en el fondo buscan nunca atacar al paciente. Por ejemplo, digamos de que siempre habían estudiantes que me decían, obviamente uno pues ya está más acostumbrado, pero uno no le dice al paciente, por ejemplo, lo que pasa es que tú te cepillas mal, ¿no? Uno tiene que decir como, lo que pasa es que tú puedes mejorar tu cepillado, o te falta agregarle cierta cosa a tu cepillado. Son como eufemismos en el fondo para que la gente no se sienta atacada. Yo creo que a los periodonistas nos pasa mucho que a veces te llega gente de rebote, porque de repente van a un periodoncista y me dice, el gallo me retaba. A mí siempre me dicen, es que esta otra persona me retaba, como que me retaba como cabra chica, como que ni fuera mi mamá. Entonces, obviamente decir como, tú te estás cepillando súper mal, vas a perder todos tus dientes, es una súper mala estrategia para tener pacientes y para que los pacientes se queden contigo. A la gente no le gusta que la traten mal, ni que la traten de tonta, ni menos de cochina. ¿Ya? La entrevista motivacional es una súper buena estrategia desde la teoría, pero en el área periodontal no está muy probada. De hecho, hay revisiones sistemáticas que hablan que hay pocos estudios comparables y de que podría tener un rol relevante en los cambios en los índices. Obviamente, comparan, hacen estudios como estos estudios clínicos eh, como estandarizados, y ven si en el fondo la gente con una entrevista motivacional genera mejores índices periodontales. Aparte, todo el tema metodológico y estadístico de ver los índices es un problema, y usualmente no encuentran muchas cosas. Hay otros papers también que hablan de esta entrevista motivacional, y también dice que es poco, pero que en general le sugiere un modelo de 3 etapas, que es como fijar las metas, la planificación de cómo lograr esas metas, y darle herramientas de automonitoreo a los pacientes. ¿Ya? Pero este año salió un resumen de las terapias de periodontitis hasta el estadio del 1 al 3, y habla de que el consenso de expertos, en función de lo que encontraron en la literatura, que no era mucho, dice que no se recomienda en el fondo hacer estas entrevistas motivacionales porque no tienen impacto significativo en los índices periodontales. Entonces, como nosotros somos súper dientísticos y índice, obviamente a esta gente no le gustó, pero obviamente te da herramientas para poder tener una mejor comunicación con el paciente, y te da herramientas para ocupar su propia motivación como arma para lograr los objetivos en común. Entonces, lo que yo les propongo es que quizás la meta no debería ser centrarse en dientes o índices, sino en comprender mejor el comportamiento en salud, enfermedad, atención. Y este tipo de cosas como la entrevista motivacional, eh, quizás no se va a ver correlacionada a un índice de higiene, pero sí se va a ver correlacionada a que tu paciente llegue a la hora, tu paciente te cumpla. Obviamente, buscando su motivación, no vas a tener que tú imponerle una motivación, sino que vas a ocupar la misma de él para lograr tu objetivo. Y esto sirve bastante, sobre todo para los estudiantes de pregrado. Nosotros tampoco tenemos grandes herramientas para ver cómo es la adherencia al régimen de cepillado, ¿ya? Tampoco no tenemos cómo, nosotros ya al insistir, no sé, reforzar instrucción de higiene todas las sesiones, pero ¿por qué no tenemos herramientas más claves si nosotros supiéramos por qué la gente no se cepilla, o tener más herramientas psicológicas, o comprender un poco más al paciente? Quizás no tendríamos que reforzar todas las semanas el régimen de cepillado, sino hacer una intervención bien hecha con todos estos parámetros que hemos hablado. Podría ser aún más beneficioso que esta repetición de instrucción de higiene sin sentido todas las sesiones. Y también, bueno, el tema de la higiene interdental. Por ejemplo, cuando hablamos de las herramientas, de estas herramientas previas que tenían los pacientes, aquí es donde nosotros tenemos más problemas, porque usualmente la gente no se pasa elementos de higiene interdental. Si la gente ya se lo pasa, es súper fácil como decirle, bueno, pásatelo más, o pásatelo mejor por aquí, o dale más énfasis acá, pero esto es partir absolutamente de cero en la mayoría de los pacientes, y aquí tenemos bastantes problemas. Pero, por ejemplo, los cepillos interdentales, como son más fáciles de pasar, ahora están indicados en todo tipo de pacientes, a pesar que en los libros sale que solamente son cuando los pacientes ya tienen pérdida de inserción o algo. Actualmente hay cepillos chiquititos y están indicados en salud en cualquier caso.
Y eso es una de las herramientas que tenemos más grande para de repente crear este hábito de higiene interdental. Todas las enfermedades que hablé antes, como por ejemplo la diabetes, el tabaquismo, o simplemente ver otro tipo de enfermedades, siempre hay estudios de adherencia terapéutica, ¿ya? Es un término súper común. De hecho, hace poco hubo una charla de la Universidad de Lausanne, no, de la Universidad Austral, de adherencia terapéutica, donde yo fui, porque dije, oh, es parecido a lo que voy a hablar yo. Eh, y en general, todos los estudios tienen, todo, por ejemplo, diabetes, tabaquismo, otros tienen hartos estudios. Y este término de adherencia terapéutica se habla como una implicación activa y de colaboración voluntaria entre el paciente en un curso de comportamiento aceptado de mutuo acuerdo con el tratante, con el fin de producir un resultado preventivo o terapéutico deseado. Y esto se puede medir, por ejemplo, en nuestro caso puede ser eh, si la gente viene a los controles, o de repente esa es como la forma más cuantitativa de verlo, como viene cada 6 meses, viene cada 3 meses, sí, no. Pero también puede verse como se puede mantener por sí misma sana, entonces es difícil medirla porque no hay solo una forma. Lamentablemente cuando uno busca, no sé, por adherencia terapéutica en diabetes, hay 13.000 resultados. Cuando uno busca, por ejemplo, en periodoncia, hay 1.400 y la mayoría no tiene nada que ver con la adherencia terapéutica. Y esto se puede ver quizás porque en periodoncia se ocupa mucho el tema del compliance. Este es como el término que se ocupa más para buscar cuando los pacientes te cumplen o cumplen con las metas de tratamiento y de control. Pero en general igual hay pocos estudios, ¿ya? Y en general, por ejemplo, este es un ejemplo que habla de que los fumadores obviamente tienen menor compliance que los exfumadores, y estos tienen menos compliance que los no fumadores, ¿ya? Entonces, en la escala está los no fumadores, los exfumadores y los fumadores como del mejor al peor. Y también podemos ver este otro estudio que habla de compliance, y con respecto a las razones por las cuales la gente tiene esta conducta errática con las compliance o simplemente no cumple, son incumplidores con las terapias de mantención. La que más se nombra es el tiempo insuficiente para venir o para dedicarle tiempo. Hablan de la distancia, problemas económicos, miedo al tratamiento, pero poco, eh, como poca satisfacción con el tratamiento u otras. Hay muchas razones, obviamente pueden haber muchas más, pero si tú le preguntas directamente por esta, no tienes más opciones. Ese es el problema de las cosas cualitativas en este caso. Y en esto yo siempre hablo de la paradoja de la mantención periodontal, porque por lo menos los que trabajamos en periodoncia nos damos cuenta de que los pacientes que más van a mantención son los que menos lo necesitan. Y eso debe ser porque usualmente estos pacientes están más pendientes de su salud, se cuidan más y van a controles, pues la gente que no se cuida no va a control. Entonces, uno podría ser absolutamente al revés, la gente que no se cuida nada ir más, pero usualmente es súper al revés. Entonces, a veces la gente que llega a mantención no necesita nada, uno le saca así un poco de cálculo de grupo 5, pasa la escobilla y nos vemos en 3 meses, 6 meses más. Otro cambio de la visión me lo produjo Marieli. Ella está aquí en esta foto. Estamos en un congreso y nosotros estábamos comiendo después de un congreso porque, bueno, uno cuando va a congresos también tiene que planificar ahí las salidas, sobre todo si va a otra ciudad, ¿ya? Ella también me ayudó un poco a ver un poco esta problemática y me ayuda a comprenderla mejor y a dar elementos. Y en general, ella es doctora en salud pública y está siempre pendiente de la salud de la población y todo. Entonces, ella me dijo que usualmente las- los comportamientos en salud de la gente no necesariamente están dados por la parte cognitiva, y tienes mucha razón, porque en general los comportamientos de riesgo en salud o enfermedad no siempre están directamente determinados a lo que la gente sabe o a lo que la gente eh, se siente amenazada, porque hay gente que obviamente puede saberlo, puede sentir que tiene riesgo, pero así todo no cumple con la conducta en salud. Y esto puede verse por razones estéticas y sobre todo por problemas sociales. Y de aquí vamos a llegar un poco a la parte actual, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Y esta es una pregunta que más que da una reflexión, que ¿cuál es nuestra postura como dentista o como futuro dentista frente a estos problemas de salud, enfermedad y la atención? Nosotros usualmente somos, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero parece que nosotros fuéramos como entes pasivos frente a la salud de la gente. Es decir, como
como no nos involucramos mucho. Yo sé que hay colegas que lo hacen y todo, pero en general nosotros tenemos una visión súper mirando hacia abajo, como mira ese dentista, hacia la gente. Siempre escuchamos muy seguido que la gente es floja, que la gente es poco preocupada, que a la gente no le interesa. Pero ¿cuál es tu rol como personal de la salud? Como estudiante de una universidad pública o por último una universidad privada, pero tú tienes un compromiso con la gente. Si no, ¿para qué estás estudiando ontología? Mejor estudia ingeniería y te dedicáis a ser gerente de cualquier cosa. Y también están nuestros problemas con la adherencia a los protocolos de bioseguridad. Yo soy súper pesado y la gente el año pasado la gente que andaba con mascarilla en el cuello, la gente que se toca el pelo con el guante, yo siempre ahí molestando porque en el fondo, si tú no te preocupas de la bioseguridad, menos te vas a preocupar de tu propia bioseguridad, te vas a preocupar de la de los pacientes. Entonces, nosotros los dentistas somos súper, a pesar de que nosotros tenemos la formación en lo importante de las barreras de bioseguridad, hay mucha gente que no la ocupa. Hasta antes que se ponía pantalla, los periodistas. Que la mascarilla, a veces la gente con la mascarilla en el cuello te daba besos. Yo me acuerdo que una vez hice un post, con la mascarilla puesta y te hacen así, y tú así como, ¿de verdad me vaya a dar un beso con la mascarilla? Que quizás cuántos bichos tiene. Eh, Espero que con esto que está pasando, por último, mejore este tema de nuestra eh, adherencia con los protocolos de bioseguridad. Entonces, cuando llegamos a esta época del COVID, no es tan fácil, creo yo, dar juicio de valor respecto al comportamiento de la gente. Nosotros estamos súper acostumbrados a ocupar mascarilla, pero de repente a mí me da rabia cuando veo a la gente en la calle y se toca la mascarilla o la tiene acá abajo o está con la mascarilla aquí fumando, pero hay muchas cosas que están detrás de eso y partiendo obviamente está el tema de la información, el conocimiento acerca de las cosas, pero de ahí hacia abajo viene una serie de elementos que son los que hemos tratado de ver ahora. Yo no sé si ustedes tienen ahora más elementos para entender el comportamiento de las personas en esta pandemia. Eh, el comportamiento de la gente es idéntico, son los mismos elementos que hemos hablado, que se traducen en salud bucal, en diabetes, en un montón de enfermedades, que pasan ahora en lo mismo en la pandemia. Entonces, a veces la gente puede tener la información, puede tener la intención, pero tiene la motivación, pero obviamente si no se siente vulnerable, si tú escuchas en todos lados que los jóvenes no se van a morir, alguien joven puede no cuidarse, total, a lo más le va a dar un resfrío o no le va a dar nada. Y eso tiene súper sentido. Si yo no me veo amenazada mi salud o mi vida, menos intención de cuidarme tengo. O si hablo todo el rato del locus de control externo, es decir, como no, el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno, o como el gobierno de repente dice, es que nadie se ha cuidado, es que todo el mundo se cuida, ojo, hay que tener un locus, ojalá, interno, y nosotros tenemos que darnos cuenta nosotros mismos también. O la autoeficacia, por ejemplo, pensar, si yo no tener conducta autoeficaz, por ejemplo, decir, ¿para qué me voy a cuidar? Si igual me va a dar coronavirus, y a todos nos va a dar coronavirus. Si sale alguien diciendo, a todos nos va a dar coronavirus, ¿de qué sirve cuidarme si igual me va a dar? Entonces tengo cero posibilidad de ser efectiva mi conducta preventiva, ¿ya? Y en general, todos estos términos se pueden aplicar al coronavirus y a todas estas enfermedades. Entonces, las decisiones de salud para el COVID, obviamente, son mucho más complejas de lo que aparentan. El uso de guantes en los supermercados. La gente toca con el supermercado, pues toca el celular con el guante, después se toca la cara. Uno dice, ¿por qué la gente se siente más protegida con el guante que sin el guante? O porque ocupan más la mascarilla. Obviamente, como les dije, hay problemas desde la creencia hasta un montón de otras cosas. El lavado de manos han dicho que es absolutamente lo más necesario y a veces la gente anda con el alcohol gel o prefiere el guante por sobre el lavado de manos. Entonces, la gente le falta un poco también como entrenarse, pero obviamente no hay mucho tiempo para eso. Por lo tanto, nosotros como, por lo menos nosotros como parte del equipo de salud, tenemos que ser capaces de no solamente nosotros sí, ya que hacemos los odontólogos, pero obviamente tenemos capacidad para enseñar a la gente acerca de esto, ¿ya? Y por último, si no estás trabajando a tu círculo cercano, a la gente que te pregunte, ¿ya? O por qué de repente esa persona, están todos con mascarilla excepto los de la izquierda, ¿por qué ese compadre short no se puso mascarilla?
¿Acaso él se siente como que no le va a pasar nada? O, sí, o de repente, no sé, quizás no tiene plata para mascarilla, o quizás se le echó a perder, se le mojó, uno no sabe. La verdad, como que castigar así sea tan a primera es difícil. Yo creo que no estamos en posición de andar atacando a la gente porque las decisiones en la prevención de las enfermedades tienen muchas aristas. O esta foto que salió hace poco. Si yo sé que me tengo que cuidar, tengo que ocupar mascarilla, me la compro, me la hago con cualquier género que tenga en la casa, pero lamentablemente tengo que mantener a mi familia, tengo, independiente de todo lo que yo sepa en mi mente, de conductas de salud, de prevención, pero lamentablemente tengo que trabajar si no me muero de hambre, si no mis hijos van a pasar hambre, no sé, o nos van a echar de la casa donde vivimos. Entonces, obviamente, las prioridades a veces socioeconómicas o el tema económico puede ser mucho mayor que todas las creencias en salud que tú tengas. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener una mirada un poco más amplia frente a esta pandemia. Obviamente no tenemos los elementos, pero yo espero que con esta charla algún elemento se les quede, ¿ya? Y bueno, si tenemos también gente que nos dice eh, que todos nos vamos a enfermar o que es nuestra culpa, desde el gobierno para abajo, también hay un tema súper importante en la representación de nuestras autoridades, ¿ya? Porque obviamente si te lo dice alguien así, es difícil que tú puedas contrarrestar eso, ¿ya? Y en una de las últimas reflexiones, creo que ya me queda poquito, eh, es nuestro rol como universidad. La universidad no es solo para aprender, no es solamente un lugar donde tú pagas, tú te seleccionan y estudias y te capacitas y después te da un título para trabajar en la legalidad, sino que también la universidad tiene una responsabilidad con su entorno. Y eso es algo que yo me di cuenta hace poco, por ejemplo, mirando a la gente de la Chile. La Chile tiene una responsabilidad, ellos se creen líderes de un montón de cosas y sienten como una responsabilidad con el medio. Ellos son líderes de opinión, líderes en generar cambios con la sociedad, pero lamentablemente yo veo que nuestra universidad tiene una actitud un poco más pasiva respecto a esto, ¿ya? Y eso en el fondo a mí me llama la atención, yo nunca me lo había planteado antes. Entonces, nosotros tenemos que tener una responsabilidad fuerte con nuestro entorno, con la región, con, no sé, la gente de Playa Ancha que ha sido nuestros pacientes. Entonces, eh, de repente somos muy pasivos, ¿ya? Y bueno, por una parte no tenemos los elementos y tampoco podría también, no sé, mejorar nuestra, quizá con algunos ramos nuevos, con estos asignaturas que van hacia la comunidad, podemos tener un poco más de esta conciencia con la comunidad como universidad. Y bueno, no hay tantos estudios de COVID actualmente, pero hay bastantes estudios del tema de cómo pasaron la pandemia pasada y el tema de la vacuna que viene después. Entonces, aunque ustedes no crean, va a pasar, va a salir la vacuna del coronavirus y va a haber gente que no se va a vacunar, ¿ya? Y ahí hay un montón de razones que pueden ver, de las razones por cuales la gente no se vacunó para la H1N1, desde pongo mi fe en Dios de que no me voy a enfermar, hasta, hasta que no creo en las vacunas, no sé, tiene priones, me va a dar autismo. eh, entonces la gente se le olvida un poco el riesgo que tuvo y vuelve a caer en las creencias y de repente en este tema médico, obviamente se dice que la gente entre más cercanía y más confianza tiene con los médicos, más probable es que se vacune. Si yo no creo en los médicos, no creo en la medicina tradicional, probablemente no me voy a vacunar. Entonces, usted igual, todos tenemos a alguien en la familia que de repente, o cercano, algún amigo que no cree mucho en los médicos, en la medicina tradicional, que todo es natural, obviamente las cosas naturales pueden servir, yo no digo que no, pero hay cosas que vacunar deberíamos vacunarnos todos si sale la vacuna. Obviamente lo que decía acá era que probablemente en una posible pandemia, otro estudio, iba a mejorar la vacuna sobre la influenza, y esto pasó. ¿Qué pasó en los consultorios ahora cuando empezaron a distribuir las vacunas? Se acabaron, había fila, todo porque obviamente, por un lado, la gente, si te da COVID, imagínate, te da COVID influenza o te dan seguida, es terrible. Pues entonces, dice que probablemente en una nueva pandemia, esto era de estudios de hace como 8 años, iba a mejorar
la tasa de vacunación. Y aquí habla un poco también otro estudio del personal de la salud. El personal de salud, ustedes no sé si saben, pero no todo el mundo se vacuna, hay gente que le hace el quite, ¿ya? Y tiene que ver con hartas cosas también, creencias en salud. Usualmente la gente que se vacuna tiene más posibilidades de volver a vacunarse. La gente que no se vacuna ahí como que es más reacia, es como, obvio, si a mí no me pasó nada cuando no me vacuné, ¿por qué me voy a vacunar ahora? Hay hartas como creencias en relación a eso, ¿ya? Y de repente hay hasta miedo a las agujas en personal de la salud, ¿ya? Hasta alergia, o sienten que no es efectiva, que no les va a hacer nada. A veces la gente no se siente vulnerable a la influencia, por eso es súper importante como entender que la gente se tiene que sentir vulnerable y amenazada recién para tener conductas preventivas o de tratamiento. Y también tiene que ver un poco con los factores sociales, es decir, si yo vivo con alguien mayor, si tengo hijos, etcétera. Eso también ayuda bastante a la decisión de vacunar. Y lo otro es que este es un estudio que no está publicado todavía, pero lo encontré bastante interesante, y tiene que ver con el tipo de relato que hizo, por ejemplo, algunas líderes de opinión en Facebook. Y usualmente ahí hablaban de que los mensajes morales podían ayudar un poco a mejorar la llegada a la gente. Cuando el mensaje no es moral, en el fondo es como, esto es difícil, pero tenemos que hacerlo. Cuando habla como a través de la deontología, que tiene que ver con los deberes de todo, es como, esto es difícil, pero es lo que hay que hacer, porque es nuestro deber de toda la sociedad, etc. Está de la virtud, que es decir, sé una buena persona, así que cuídate, quédate en la casa. Y está el utilitario, que es como piensa en las consecuencias de salir. En general, lo que más funciona es el tema de la deontología, es decir, de los deberes de la gente. Así como es tu deber quedarte como ciudadano, eso es lo que mejor funciona en los mensajes. Y esto también podrían haber leído nuestras autoridades, quizás, antes de hacer algunas declaraciones poco claras. Claro, y también encontré un artículo de COVID-19, no hay muchos todavía de este tema, pero en general este es un artículo de farmacéuticos. Uno generalmente cuando habla de los equipos de salud, de repente ni siquiera se acuerda de los farmacéuticos. Pero en general hasta los farmacéuticos tienen líneas de cómo actuar, por ejemplo, guiado en este modelo modelo de la creencia en salud, ¿ya? Para terminar, me gustaría decir algún par de cosas y espero que ustedes me dejen sus comentarios también. Como les digo, preguntas y comentarios, todo sirve. Y en general, me gustaría decir que el paradigma biomédico es incapaz de explicar las conductas de los individuos respecto a los procesos de salud, enfermedad, atención, y que está como respuesta a esto las humanidades médicas y la psicología de la salud a través de que ofrecen algunos elementos para comprender los procesos. Y es necesario que los dentistas, como profesionales de la salud que somos, conozcamos las bases de estos comportamientos respecto a las decisiones de salud para ayudar a mejorar los controles preventivos, la adherencia terapéutica y la mantención de la salud bucal. La situación actual de crisis por la pandemia nos hace cuestionarnos acerca de las decisiones de las personas respecto a prevenir el COVID. Y es súper fácil, y todos hemos caído en criticar a un montón de gente. Sin embargo, estos elementos que presenté hoy día quizás nos pueden ayudar a comprender un poco mejor el fenómeno de las conductas en salud e enfermedad, y que consideran variables personales, educativas y socioeconómicas también. Y lo último es que estamos absolutamente al debe como profesores de odontología, como colegas, y los mismos odontólogos estamos al debe con este tema, porque usualmente no sabemos mucho y lo aplicamos súper mal. Lamentablemente la escuela de odontología siempre se replica en los modelos, y estamos acostumbrados a tratar a los pacientes de flojos, de cochinos, de impuntuales. Entonces, usualmente con eso, actualmente con la gente ahora, no vamos a lograr muchas cosas. Tenemos que tener mayores herramientas, y las universidades de repente no están respondiendo bien a este tema. Yo sé que nuestra universidad está el intento de meter psicología y está en un semestre, pero yo creo que un semestre es bastante poco. Eso debería ampliarse y mejorarse en función de pensar hacia un avance hacia las humanidades ontológicas, humanidades médicas. Y eso, esta presentación yo quería agradecerle a todas las personas que me ayudaron a comprender un poco más este tema, las que están ahí,
y que en el fondo es una historia que nace de problematizar y relacionarse con gente fuera de los dientes, y eso hace súper bien. Ustedes cuando vayan a su internado, hablen con los psicólogos, hablen con los médicos, todos los internos pueden compartir y van a mejorar bastante su percepción de qué es la salud de la gente. Y eso, pues, muchas gracias. Y eso, puse ahí de donde saqué las imágenes, porque puse muchas imágenes de un portal gratuito, así que para que no piensen que no las cité. Eso pues. Primero que todo, gracias, doctor, por darse el tiempo de hablar de este tema que es bastante nuevo igual. Empezaremos ahora con la ronda de preguntas. Recuerden que si quieren hacer la pregunta directa al doctor, deben levantar la mano para que una de nosotras pueda dar la palabra. Y o escribir las preguntas en el chat. Ya veo varias, así que voy a empezar a preguntar. Catherine González pregunta, ¿cómo abordamos y fomentamos los cambios en salud? Por ejemplo, mejorar en general, cuando mi paciente se motiva, en este caso, los consejos, pero algunos docentes no tienen tacto para decirle las cosas a los pacientes, sabiendo que eso los desmotiva. Claro, es que ahí tiene que pensar que usted, o sea, el estudiante, el tratante propiamente tal. Entonces, ustedes tienen que ser los que puedan remediar un poco eso. Es como pueden bajar el perfil de lo que dijo el profe. En general, ustedes tienen que tratar de mantener al paciente cómodo, porque si no está cómodo, no va a confiar en ustedes y todas las acciones y todo lo que ustedes le digan se va a desvanecer. La siguiente pregunta es de Florencia Besanillo. Dice, hola doctor, muy buena su charla. En el caso, por ejemplo, de la imagen del metro, ¿cómo debiésemos actuar con futuros profesionales de la salud frente a esa situación en la que hay gente sin mascarillas? Uy, es complicado porque tú no sabes, es muy fácil criticar, pero tú no sabes por qué esas personas andaban sin mascarilla. Aquí, lamentablemente, el Estado debería tener mejores políticas como para atacar ese tema, porque tú como odontólogo, tú como profesional no tienes ninguna herramienta, pero el Estado quizás sí tiene herramientas para no dejar entrar a los vagones a gente sin mascarilla y si no, darle una mascarilla a la gente que no tiene, porque el Estado debería tener un rol mucho mayor en ese sentido, creo yo. Eh, Luego la siguiente pregunta es de Javiera Arredondo. Dice, muy interesante el tema, doctor. ¿Tiene algún consejo sobre cómo podemos abordar estas creencias de los pacientes que a veces vienen muy arraigadas y es difícil que se deshagan de ellas a pesar de explicar el trasfondo de su problema? Miren, hay varios elementos que mencioné para tratar de ver ese tema. Lo importante es generar una relación de confianza con los pacientes y nunca decirles que no. En el fondo, si el paciente te dice, no, es que yo sé que esto me pasó porque yo, no sé, me descalcifiqué en el embarazo. Entonces tú le tienes que decir, ah, sí, pucha. Como no tienes que decirle que no, pero de a poco decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga la verdad? O de a poco ir metiéndole como elemento, en verdad el embarazo no te puede descalcificar, lo que pasa, en verdad, y en el fondo hay varias estrategias como para ir metiendo a poquito los conocimientos, pero nunca afrontar así como, no, eso es mentira, porque ahí la gente se bloquea, la gente se cierra y no hay posibilidad alguna de cambiar si no cambiar la creencia, de ahí para abajo, aunque tú motives, nada te va a resultar. Ahora Daniela Cadenas pregunta, ¿cómo se podría enfrentar la contradicción de las sugerencias de expertos y autoridades versus la realidad, por ejemplo, de las micros repletas y condiciones de hacinamiento debido a que eso podría generar incredulidad? Oye, bien difícil eso, la verdad que si el Estado no hace algo, es difícil que tú como persona lo puedas hacer. Lamentablemente han habido muchas malas decisiones y en el fondo el Estado debería ser el que se preocupe de eso. Si no lo regula el Estado, los empresarios no lo van a hacer. Y eso se ve también en las clínicas odontológicas. Hay gente que sigue trabajando y no respetando los protocolos, por último trabaja, pero respeta los protocolos. Y eso tiene que ver un poco por la necesidad de mantenerte y un montón de cosas. Entonces, usualmente, si de arriba, del Estado, de las políticas de salud, de las políticas sociales, no baja, es difícil que de abajo surja.
Entonces es difícil, muy difícil. ¿Nadie tiene alguna otra pregunta en vivo o en el chat? Ah, aquí llegó una, de Javiera Astorga. Dice, doctor, ¿cómo fomento la adhesión de mi paciente a los procedimientos de otras especialidades cuando los profesionales que lo atienden no los motivan o fomentan el autocuidado? Es difícil, po, es difícil. No sabría decirte porque eh, igual tú puedes como influenciar a tus colegas, como conversar con ellos, a veces como a pito de nada y hablarles del tema. eh, pero en general, o de repente, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, el rehabilitador, no sé, le hizo una prótesis, pero no le enseñó cómo pasarse los interdentales o pasan ortodoncia, a veces lo instalan y cero acciones de higiene o preventiva que vuelvan a ti, tú les explicas, a veces hay que hacerse cargo nomás. Uno no puede, si tú quieres que el paciente sea fiel a ti y todo, tienes que hacerte cargo. Si nadie se hace cargo, tienes que hacerte cargo tú. Así lamentablemente funciona a veces. Tú tienes que hacerte cargo de las políticas de salud preventiva de tu paciente independiente que el tratamiento no sea tuyo. Eric Garrido dijo, muy buena charla. ¿Existe alguna estrategia en la educación rápida y efectiva de los pacientes en atención pública, teniendo en consideración el escaso tiempo de atención y la impersonalidad de las charlas grupales? Uy, qué difícil. Me hacen muchas preguntas difíciles. Eh, no sé, en general como que la atención primaria debería tener un énfasis primordial en la prevención y más que en la curación, pero lamentablemente en ontología todo lo que es meta, todo lo que eso está enfocado hacia la curación, entonces eh, nosotros tenemos que luchar en el fondo para un cambio paradigmático de la salud y bueno, ahí, según la charla de ayer, no sé si todos la vieron, pero la doctora decía que había bastantes probabilidades de mejorar cosas ahora después de la crisis. Siempre acuérdense que después de que hay una crisis, hay un momento en donde las cosas cambian, y de todo nivel, en salud, en educación, a nivel de gobierno, probablemente ahí se puede hacer. Y cuando, lo importante es que si nosotros como ontólogos, como ciudadanos, tenemos posibilidad en algún momento de hacer cambio, hay que hacerlo sí o sí. Ahí es donde se puede. Paula Catalán pregunta, hola doctor, ¿cómo se manejan las creencias en salud cuando los pacientes son extranjeros o hay barreras idiomáticas incluso? ¿Alguna recomendación de literatura? Eso es difícil también. Usualmente en los consultorios no me acuerdo cómo se llaman exactamente ahora, pero hay personales que son como interculturales en los hospitales y todo, y esos son como medios entre cuando hay diferencia de idioma, por ejemplo, con la población haitiana. O también recurrir a, no sé, de repente hay como, ya hay hechos cuentos, ya hay hecho videos o material educativo, pero es difícil, si no hay una comunicación o hay algo que te ayude, menos vaya a lograr ningún cambio. Si no hay comunicación, cero. Camila Dalves pregunta, en su experiencia, ¿cuál es la forma más útil o mejor recibida por los pacientes para generar cambios de hábito? Los cambios de hábitos más fáciles es cuando el paciente viene motivado intrínsecamente, cuando el paciente llega listo. Cuando el paciente llega y te dice, no, en verdad yo descubrí que me tengo que preocupar ahora sí porque no puedo seguir así en mi vida, así que ya listo, lo voy a hacer. Ese paciente es el más fácil, porque generalmente tú lo que te digas va a estar abierto, él ya sabe que él ya reconoció su vulnerabilidad, reconoció que tiene que preocuparse él, que ya no puede echarle la culpa a la demás gente, asumió el locus interno, motivación interna. Esos son los pacientes más fáciles. Cuando los pacientes vienen absolutamente al revés, hay que tratar de a poquito de hacer que se hagan cargo de sus problemas, de que tomen el rol, darle herramientas para que ellos, en el fondo hablarles de la autoeficacia, decir como decirle, tú eres capaz de modificar esto, si tú te preocupas, esto se te va a quitar, es absolutamente quitable, con tratamiento, con estrategias de higiene que tú puedes lograr bien, en verdad, aplicando algunos conceptos de esta clase, o sea, esta charla, probablemente van a tener mucho mejor resultado con sus pacientes y los van a tener más fieles también y más contentos. Se te fue el micrófono. Perdón, ahora sí. Omar Quinchabil dice, muchas gracias doctor por su charla.
¿Qué opina usted por la medicina alternativa como terapias homeopáticas, flores de Bach, biomagnetismo u otras? Que a pesar de ser ampliamente discutida, mucha gente lo utiliza. ¿O usted es de farmacología pura? Yo soy... yo para problemas como médicos no creo en esas cosas. Obviamente, si tú tienes algún desequilibrio emocional o te sientes como vulnerable o tienes algún problema como psicológico, yo creo que te pueden ayudar. Eh, sobre todo si tú crees en eso. Eh, pero yo principalmente jamás daría algo homeopático para periodontitis. No, pero por ejemplo, si la persona está estresada, si tiene algo, tiene algún desequilibrio, se siente mal y las flores de Bach le hacen bien, que lo haga. El biomagnetismo, a mí me han hecho biomagnetismo y me sirvió. Yo ni siquiera creía en él. Entonces, la verdad, como que depende mucho de tu creencia y de si a ti te sirve o no. Obviamente, jamás yo creo que se te va a quitar una caries o una periodontitis con ninguna cosa alternativa. Ahora sigue la pregunta de Fernanda Parada. Dice, muy buena charla, tengo una consulta. ¿Cómo se puede motivar al paciente si, por ejemplo, se le enseña una técnica de cepillado pero no la realiza porque le da lata? Bueno, lo primero es indagar por qué le da lata. Y ahí tú tienes que puedes hacer entrevista motivacional. Sí, ya, pero cuéntame por qué te da lata. Entonces te dicen, no, es que justo antes de acostarme me da lata porque es muy tarde y quiero poder dormir. Ya, pero, y en otro momento podría ser. Entonces tú tienes que, en el fondo, indagar. Entre tú más indagues, vas a encontrar estrategias. Si no se cepilla la noche, por último, que se cepille en el día. Es mejor que se cepille una vez a que se cepille cero. Entonces, lo importante es sentarse con los pacientes, verlo como alguien igual, abrirse un poco a escuchar y no decirles que no contradecirlo. Eso es súper importante. Tania Mora pregunta, dice primero, muy interesante la charla en cuanto a las sugerencias específicas para los tratamientos pediátricos cuando vemos que los problemas de higiene llegan a un nivel altísimo. ¿Alguna recomendación para abordar a los padres de manera efectiva y comprensiva? Yo no hago nada de pediatría casi, así que no creo que te pueda dar mucha respuesta. Pero en general ahí tienes que indagar a los padres. Pues, si el niño nadie se cepilla, nadie nace con ganas de cepillarse. Pues, si tu papá no te lo exigen, tu papá no te lo sugieren, no está nadie al lado tuyo, difícilmente tú vas a llegar a hacer algo, a menos que el niño sea súper clever y que sea súper autovalente, que tú veas súper características positivas en él. Tienes que estar con los padres nomás, pues, con los puros papás. Yo creo que por ahí va. Bueno, ya no quedan más preguntas. Así que les recordamos que pueden hacer, no sé si el doctor dejó su correo. Dejó su correo. Toda la presentación. Ah, ya. Igual si lo puede escribir en el chat por si acaso para los que no pusieron atención. Le pueden hacer llegar sus dudas al doctor por correo. Y agradecemos una vez más la gran disposición y la participación del doctor Jaime Segovia para, en este ciclo de charlas. Espero que les haya gustado mucho. Buenas noches. El 02 Erwin. Aguante.